Que el Señor sea glorificado por la oportunidad que tenemos de congregarnos, de poder exaltar su santo y bendito nombre. Es una mañana muy preciosa. Para todos los miembros antiguos que comenzamos hace ya casi 19 años, creo que un culto como este no es extraño de que no hay ningún instrumento. Empezamos sin sillas, sin micrófonos, encontramos un escritorio en el basurero y armamos una cajita como púlpito y así empezamos a darle. Los hermanos que querían estar cómodos traían su sillita de su casa. Los que tenían buena silla, ¿verdad? Porque algunos ni buena cama tenían, que iban a tener una buena silla. Y con los días, Benjamín, en sus pobrezas, se fue a comprar una guitarra y esa guitarra se acabó, porque le dábamos en los grupos, la llevábamos a los parques y en todos lados, ¿verdad? Creo que así como se terminó esa guitarra, así se termina todo aquel que realmente ama y le sirve al Señor. Y de eso vamos a hablar, de la necesidad de renovarnos. La necesidad de renovarnos. Queremos decirle que hemos tenido una semana un poco cargadita, ¿verdad? Hemos tenido en capacitación a los maestros de martes a jueves y luego los muchachos que andan en el campamento la están pasando muy bien. No solamente hemos tenido los reportes, sino que hemos estado ahí con ellos, supervisando los grupos, preguntando a los maestros cuál es su sentir. Y hermano, me impresionaron las palabras de uno de los muchachos en el campamento. Cuando me vio llegar, corrió del grupo, me abrazó, se le pusieron rojos sus ojos y me dice: hermano William, le agradezco que haya hecho lo que hizo por mí. Él estaba pasando una crisis emocional y se había propuesto no ir al campamento como un castigo para él mismo. No me lo merezco, no creo que lo necesite. Y yo fui a su hogar y estuvimos hablando un poco y gracias a Dios que decidió ir. Y por eso me dijo las palabras que me hicieron sentir, hermano, de una manera muy bonita. Porque cuando podemos hacer lo que tenemos que hacer para la gloria de Dios y para ayudar independientemente de la edad que tengamos, eso es lo que Dios quiere que hagamos. Y una de las cosas, amados hermanos, que podemos hacer es reconocer nuestra necesidad. Nuestra necesidad, y una de ellas es la renovación que necesitamos. Quisiera que oráramos al Señor y luego leemos la porción bíblica. Padre que estás en tu trono de gloria, una vez más, en el nombre de Jesucristo venimos invocando tu nombre, Padre, para suplicar tu gracia, para suplicar tu misericordia, para suplicar tu bondad, Señor, de poder, Señor, entender tu palabra, poder, Señor, ser edificados, ser instruidos. Oh Dios de los cielos, grande es tu amor en perdonarnos, grande es tu amor en amarnos. Ahora, Señor, bendícenos con tu palabra. Hemos venido, Señor, cada uno con diferentes necesidades. Hemos venido, Señor, a poder aprender algo más, a recibir, Señor, la bendición que tú tienes para cada uno de nosotros en este día. Suplicamos, Señor, tu benevolencia, tu misericordia para ser bendecidos
en el nombre glorioso y bendito de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Vamos a tomar una porción en el capítulo 12 del libro de Romanos, la epístola del apóstol San Pablo a los hermanos que en aquel tiempo estaban en Roma, y la epístola del Espíritu Santo para los hermanos que estamos aquí en Silver Spring, que hemos venido de diferentes lados, ¿verdad? De diferentes países, de diferentes chifurnias, amén, donde nos bañábamos con jabón de cuche, ¿verdad? Donde nos apestaban los pies en la noche y los hermanos se quejaban, ¿verdad? Bueno, de por ahí vengo yo. Si usted viene de otro lugar más decente, ¿verdad? Donde en vez de usar limón usaba desodorante, bienaventurado desde niño usted, ¿verdad? Pero yo vengo de un lugar donde asusta la pobreza y la desgracia, pero de ahí tuvo misericordia el Señor, ¿verdad? Para bendecir mi vida. Así que si llegara a apestar un día de esto y usted me siente mal olor, dígame, no es porque no tenga, sino por descuidado. Un día le digo yo a un hermano, ¿verdad?, que le sentía algo así, le digo yo, hermano, póngase esto. Y eso me dijo. Usted no se lo siente, pero yo sí, le dije. ¿Verdad? Así que con cariño, ¿verdad? Bueno, dice Romanos capítulo 12, versículo 2. Ahí en el versículo 2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Hasta ahí dejamos la porción bíblica. Sabemos que todo tiene su principio y todo tiene su fin. En lo que hablaremos de la renovación, si todo tiene su principio, todo envejece. Aunque hemos dicho en otras ocasiones que cuando Dios sacó del huerto del Edén y le habló la sentencia a la mujer, al hombre y a la serpiente, creo que cuando Dios dijo las cosas que le dijo a Adán y a Eva y a la serpiente, quizás no las sintieron de inmediato, pero luego que habían pasado los años, me imagino que Adán en lo físico empezó a sentir ciertas molestias. Quizás nunca había tenido un dolor y alguna necesidad de buscar un medicamento entre las plantas, pero cuando habían pasado los años, digamos los siglos, porque vivió cientos de años, entonces empezaron a aparecer los dolores. Esto es, hermano, en el aspecto físico. Todo envejece, sea mueble, sea un instrumento, sea lo que sea. Y a veces, si se tratara de un vehículo, las personas dicen, lo voy a mandar a reparar y le voy a dar una pintura que esto va a quedar como nuevo. O sea que lo que está haciendo es una renovación completa. Entonces, y el hecho que lo renueve no quiere decir que no va a volver a deteriorarse. Nosotros, en el aspecto físico, pues cuando fuimos adolescentes, fuimos jóvenes, quizás nunca entendimos ese proceso. Pero cuando han pasado los años, sabemos, hermano, cuánta lucha hay para
para poderse rejuvenecer físicamente. Entonces, ¿por qué? Porque se nos acaban las fuerzas, ¿verdad? A veces no queremos entender ni siquiera el proceso. Y dicen los especialistas que en el asunto de rejuvenecerse, la humanidad gasta billones de dólares en material de rejuvenecimiento, ¿verdad? Nosotros, ¿verdad? No hemos sido la excepción. No sé cuántos de ustedes se han pintado el pelo, ¿verdad? Porque se quieren ver más jóvenes, ¿verdad? Algunos dicen, ¿es mito o realidad? No, pues es realidad. Eso no es mito, ¿verdad? Las mujeres, ¿verdad? Más que los varones usan tratamiento de mascarilla porque no se quieren ver las arrugas. Entonces, es normal, ¿verdad? Si usted quiere templarse con liga de tihuilote, con lo que sea, pues, ¿verdad? A veces los hombres, hay un líquido, ¿verdad? Que le llaman moco de gorila. Entonces, es porque se quieren ver diferente con su look y todo, ¿verdad? Es la malicia. Hace poco estaba en una barbería que llevé a mi papá que le quitaran el pelo, y un hermano de nuestra congregación que trabaja en la peluquería, es barbero, me contó que una persona había gastado $8,000 en injertarse cabello. Y pues lo hizo porque no quería de sus 30, 35 años andar pelón. Entonces, dice que el tratamiento le cayó mal en su cuero cabelludo y le salió un cascajo, me dice, como de cocodrilo, de buey viejo, se le había hecho feo. Y dice que entró en una depresión y gastó $20,000 solo en el tratamiento, y dice que no salía de su casa y andaba con un su gorro. Entonces fue terrible el proceso. A veces, hermano, por buscar el proceso de rejuvenecimiento en el aspecto físico, como nos puede ir bien, no, como tampoco pues no nos puede ir tan bien. Entonces, pero por fin y al cabo, lo físico pues es algo que aunque interesa, pero no es de vida o muerte. Pero si hablamos, hermano, de el envejecimiento espiritual, eso sí es crítico. Eso sí es muerte espiritual. Y por eso yo no sé cuál sea la dificultad por la que muchos, ¿verdad?, pudiéramos estar enfrentando. Pero la palabra de Dios para eso tiene el medicamento. La porción que tomamos en el versículo 2 del 12 de Romanos dice que no nos conformemos. En primer lugar, si usted hace algo por lo físico, está bien que lo haga. Pero en el aspecto espiritual no podemos caer en un conformismo. Hay gente que es conforme. Yo he oído, hermano, expresiones como decir, ay, hermano, mire que este diablo a mí no me deja. Y mire, hermano, que yo aunque quiera, pero fíjense que los hermanos a mí no me quieren. Entonces, una situación de esas nos hace anclarnos en el conformismo. Y por eso, hermano, el Señor dice que no nos conformemos a este siglo, porque en esta vida que tenemos nos puede llevar a diferentes corrientes para que nos conformemos. En las capacitaciones que tuvimos se nos estuvo hablando acerca de la definición del carácter.
en la capacitación de los maestros. Y está ahí, ¿verdad? Según la ciencia, la psicología, acerca de estudiar las personalidades. Dice que está dividido en 4. Está el melancólico, el colérico, el sanguíneo y el otro, el flemático. Entonces yo dije, ¿cuál de esos 3 o 4 seré yo? Y entonces en la explicación yo dije, tengo de los 4 un poquito. Y a eso le agrego que soy bayunco, ¿verdad? Los salvadoreños así decimos cuando alguien es mero, ¿verdad? Le agrego que soy medio turbio, dije yo, ¿verdad? Y le puse otras cosas ahí. Porque a veces, hermano, nosotros nos creemos tan santos, ¿verdad? Y se lo andamos diciendo a todo el mundo. ¿Y sabe qué es eso? Vanidad religiosa. Mire, hay gente que quiere decir todo lo que quiere y lo único que le hace falta es un aparatito de esto y que lo estén viendo. Ese es ególatra, ¿verdad? Porque quiere que lo oigan y quiere que le presten atención a todo lo que él piensa y a todo lo que él dice. Y después dice, mire hermano, yo no sé qué carácter le estoy diciendo que tiene usted. Bayunco religioso. Entonces, al final, ¿verdad? Le hacían 40 preguntas en el test, en el examen. Entonces, le ponían ahí turbio, enojado, impaciente, ingrato, ¿verdad? Le estoy poniendo ahí conceptos generales. Entonces usted ponía uno de esos, pero con toda sinceridad. Si a más de alguno le dan esa hoja para que se examine, pues él va a poner todo lo mejor, pero se va a engañar a usted mismo. Por eso se necesita que seamos realistas. Si usted ora 1 hora, 2 horas, no le ande diciendo a nadie. Los demás van a saber qué calidad de cristiano es usted. Dijo el Señor Jesucristo que si ayunábamos, que no anduviéramos ahí como ¿qué? Santiago de a caballo inmaculado, ¿verdad? El San Juan traspasado, hermano, viera como yo ayuno. No, dijo el Señor, mójense la cara y anden alegres, no le anden diciendo a nadie. Entonces, en ese examen yo salí, saqué 17 puntos en colérico, saqué 11 puntos en no sé qué, y total que saqué 4 puntos en los que eran un carácter más o menos. Pero el mensaje era no quedarnos de brazos cruzados, sino trabajar en mejorar el carácter, crucificar las áreas que nos afectan, que nos molestan, que nos incomodan. De eso era el mensaje. Si usted quiere una hojita de esas, se la puedo dar en limpio, ¿verdad? Y no tiene que decirme a mí cuál fue su calificación, sino que entienda que aquellas áreas donde le afectan, le molestan a otros, esas son las áreas que tenemos que trabajar. El Señor nos habla a través de esta porción que no nos conformemos a este siglo. Porque a veces, hermano, no, hermano, es que yo así soy, ¿verdad? Yo, hermano, yo escuché a un predicador hace muchos años que nosotros tratándole de ayudar en el instituto porque nos daban pruebas, ¿verdad? De ir a los campos blancos, así le llaman las asambleas de Dios. Y entonces nosotros le dijimos acerca de la aplicación del mensaje evangelístico y él, ¿verdad? Con una suprepotencia. Ah, no, hermano, es que yo soy H y el que quiera bueno y el que no también. Por eso ni había empezado a predicar y llegó un bolo y le pegó una sola. Vaya, le dije, saqué el hacha. ¿Y cuál es? Me dijo, poner la mejilla, le dije yo al Señor. Porque el Señor dijo que nos daban en una que pusiéramos la otra. Pero no, se agarró con el bolo. O sea que sacó el hacha, ¿verdad? No es esa hacha que tienes que sacar. Entonces, hermano,
dice el Señor que tengamos o que prestemos atención a no conformarnos a este siglo. Y ahí viene la medicina, que debemos de transformarnos. Y oiga bien la aplicación del versículo, por medio de la renovación de, aplicándolo, nuestro entendimiento. Hay gente que todo espiritualiza. Todo quiere que Dios lo haga a través de un milagro sobrenatural y ver cualquier cosa. O lo que ha estado de moda en estos últimos años, de que venga alguien a orar y que lo bote. Yo he visto personas que con la oración y en el culto los han botado cantidades de veces y su testimonio sigue igual. Hermano, aquí no hay nada de misterio. Aquí está, hermanos, literalmente, y algo que debemos de entender que es práctico, que debemos de transformarnos por medio de ¿qué? De nuestro entendimiento. ¿Entiende eso? Que entendamos lo que la palabra del Señor dice. Que nos demos cuenta cómo nos quiere Dios. Renovaos por medio de vuestro entendimiento. No se refiere a matemáticas, ni a química, ni a biología. No es ciencia, no es tecnología. Hace poco me dice una persona, mire, fíjese que yo ando un celular inteligente, que no es que las máquinas sean inteligentes, es que así les han puesto para vender las más caras, ¿verdad? El inteligente es el que lo usa. Y me dice esta persona, mire, este teléfono es inteligente, pero yo no lo puedo usar. Váyale, ya son dos brutos. Entonces, la máquina está programada con los programas que ya tiene. Inteligente no es. Nosotros tenemos que ser los sabios, los prudentes, los inteligentes, de entender lo que dice la palabra, que debemos de transformarnos por medio de la renovación de nuestro entendimiento. La Biblia dice, hermano, que en vez de ser impacientes tenemos que ser pacientes, de imprudentes tenemos que ser prudentes, de maleducados tenemos que ser educados, de descuidados tenemos que ser cuidadosos. Todas estas cosas. Pero a veces nosotros salimos, ¿verdad?, con nuestro propio criterio. No, hermano, yo así soy. Siga así, pues. Siga así. Pero la Biblia dice que la vara es para la espalda del necio, el cabresto es para el caballo, pero el consejo es para el sabio. Entonces, es, hermano, algo bien práctico. Y luego dice que al renovarnos a través del entendimiento, dice la palabra que podemos comprobar cuál es la buena voluntad del Señor. Estuve en una vela en el jueves y me dice una persona, mire, hermano, y ya había cuántos conocidos hay aquí. Sí, le digo yo, hay bastante. ¿Y qué dice? No, pues yo qué voy a decirle yo. Si tengo 57 años, pues así como hay conocidos aquí, hay conocidos a donde quiera que voy, a El Salvador y Guatemala y Houston, le digo, ahí están los hermanos. Sí, pero mire, ¿qué tal es? Pues si es su hermano, usted lo conoce mejor que yo. O sea que como que me querían sacar guacamole, ¿verdad? Para echarle al... Y yo le dije, no, pues si es su hermano, le digo, yo a tengo ya no sé cuántos años de no verlo, le digo. Sí le puedo decir que traté de darle el mejor consejo, predicarle la palabra y tratar de todo, pero yo tengo tiempo de no verlo ni de saber nada de él, ni él de mí. Le digo, no, si yo he sabido con usted. Ah, pues sí, le digo yo, pero yo no. Entonces, hermano, el entender nosotros cuál es o cómo podemos comprobar la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta, es una
un trabajo nuestro, es un esfuerzo personal a la luz de la palabra, porque el envejecimiento físico ya sabemos cómo es, pero también tenemos que saber cuál es el envejecimiento espiritual, cómo es, cómo se manifiesta. Y una de las cosas que el Señor, hermano, tiene para nosotros son inyecciones espirituales, píldoras espirituales, pero no son físicas, no son psicología, no son filosofía, no es lavado de cerebro, sino que son palabras sencillas. Ejemplos, hermano, que el Señor dice, ¿verdad? En cuanto a la paciencia y a la perseverancia, el Señor presenta ejemplos, por ejemplo, del agricultor. Entonces, nosotros, hermano, tenemos que saber que hay una medicina, que hay, está la palabra de Dios para que nosotros con ella seamos edificados. Y en vez de ser un religioso más, seamos un buen cristiano. Dice amén la iglesia. Por ejemplo, si nosotros nos examináramos acerca del amor, no del amor humano, sino del amor cristiano, del amor hacia Dios, del amor por nuestra alma, del amor por el prójimo, del amor por la obra de Dios. El Señor, sabiendo que una congregación de las 7 iglesias del Apocalipsis le hace como una confrontación en el capítulo 2 del libro de Apocalipsis. Porque cuando nos envejecemos espiritualmente, se envejece el amor, se envejece la fe, se envejece el gozo, se envejece el deseo de congregarnos, se envejece el deseo de servir. Entonces, esto, hermano, es envejecimiento espiritual. Y por eso el Señor le dice a una de estas iglesias en este capítulo 2 de Apocalipsis, en el versículo 4: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Esta porción, hermano, no era solo para una de aquellas iglesias, sino que es para todo el cuerpo de Cristo, para todas las congregaciones que están en el mundo entero escuchando el evangelio de la sana doctrina. Cuando le hablo del evangelio de la sana doctrina, es porque hay gente que a la luz de este evangelio se ampara con dogmas, con filosofías y con un montón de cosas. Pero nosotros, teniendo la oportunidad como congregación cristiana, tenemos que tener el cuidado, la atención, cómo está nuestro nivel de amor. Si hacemos una comparación, el amor físico, el amor natural hacia otra persona, pues usted sabe que esa persona quiere estar siempre con la otra persona, quiere agradarle siempre, quiere servirle siempre, cuando el amor está encendido. Pero ¿qué pasa cuando vienen los años? Ya no le dice el nombrecito tan fino y aquel besito de piquito de pajarito, ¿verdad? Sino que se despide: ya me voy, vieja. Entonces se vuelve como rústico, ¿verdad? Como ordinario, como descuidado, pues. Entonces, en el aspecto espiritual podemos, ¿verdad? Podemos haber perdido el primer amor. ¿Cómo? Cuando ya, hoy es martes, ¿verdad? O miércoles y hay que ir al culto de oración y no me acordaba.
Entonces, si hay un ayuno congregacional, hoy no voy a ir, vos. Mira, fíjate que fulano me ha dicho que vayamos al parque o que vayamos allá no sé dónde. Y bueno, si puedo ir otro día. El amor espiritual está muerto. ¿Por qué? Porque no hay esa devoción. Cuando el amor espiritual está muerto, no dan deseos de leer la Biblia. No, hermano, no hay deseos de poderse avivar espiritualmente. ¿Por qué? Porque está muerto. Dice, pero tengo contra ti, o sea, el Señor está confrontando, tengo esto contra ti. Y hermano, tener a Dios en contra no es lo mismo tener a los Estados Unidos. Estados Unidos tiene un potencial de guerra, ¿verdad? Hace poco se cumplieron los 70 años de que se tiró la bomba atómica en 2 ciudades de Japón. Algunos estaban diciendo que no era poco lo que Japón le había hecho a los Estados Unidos. Y otros dijeron, no, pues si los agarró de sorpresa y les acabó Pearl Harbor y esa espina la tenían. No era tanto diplomáticamente el problema. Es que ya se había rendido Alemania, ya se había rendido Italia, o sea, la guerra tenía que terminar. Pero los japoneses, como habían entrado con todo el poder de la aviación a Pearl Harbor, creían que podían entrar también a Washington. Entonces le dejaron caer 2 bombitas, ¿verdad? Y con eso se lo acabaron. Entonces, podemos tener un enemigo, ¿verdad? Yo no sé qué enemigo físico usted pueda tener, pero es bien angustiante cuando tenemos un enemigo. Yo ya le he contado en otras ocasiones que había un sordomudo que me pusieron a burlarme de él, ¿verdad? Y yo como Juan Vendémela me pongo a burlar del sordo. Y no, si más me mata, pues. Y yo gritándole, ¿y qué me va a oír si era sordo? Y el sordomudo me puso impuesto de guerra. Mi mejor capirucho, mi mejor trompo, mi mejor piscucha, mi mejor ondilla era de él. Creo que fue el primer marero que hubo en El Salvador, ese sordomudo. Pero un día mi abuelo me dijo, yo le conté a mi abuelo porque una vez me tardé con la comida. Y es que yo me iba a dar una gran vuelta por no pagarle el impuesto al sordomudo. Me dije mi abuelo, ¿y qué te pasó? Y ya le expliqué, es que mire abuelo, fíjate. ¿Con qué esas tenemos, no? Y me hizo un garrotillo ahí, bien amarrado, ¿verdad? Y me dijo, súbase al caballo, vaya donde ese mudo, desde que lo vea no le amague, con todo y caballo dele. Dicho y bien mandado me le voy, hermano. Y digo a bendecir ese sordomudo que hasta lo hice hablar. A saber qué me decía, pero yo entendí que me estaba pidiendo misericordia. De ahí para allá hicimos la paz. Pero ese es un enemigo físico que se puede vencer. Pero Dios, con nuestra rebeldía, nos va a ir mal. Dígale al que está a su lado, si has perdido tu primer amor, dígale, ¿te va a ir mal? ¿Te va a ir mal? El sordomudo no es nada. Le va a ir muy mal porque ha perdido su primer amor, porque no ama a aquel que nos amó primero, no ama a aquel que murió en la cruz, no ama al que dio su vida. Hay que volver al primer amor. Hay que volver al primer amor. Y la oportunidad, hermano, de renovarnos es en las áreas espirituales. Porque como le dije al principio, podemos estar muertos en el amor, podemos estar muertos en la fe, podemos estar muertos en el gozo, en el deseo de congregarnos y en el deseo de servir. Podemos estar muertos. Porque para hermano, renovación se necesita una disposición. Se necesita una acción. Se necesita reconocer
la necesidad de podernos renovarnos. Ahora, renovarnos espiritualmente no es otra cosa que comenzar otra vez. Comenzar otra vez. No se cruce de brazos y diciendo yo soy un ingrato, soy un desagradecido. Lo bueno es que lo reconozca, mi hermano. Es que yo soy un descuidado. Está bien, usted lo reconoce. Pero tenemos que tener la disposición de renovarnos espiritualmente y comenzar otra vez. ¿Qué es comenzar otra vez? Rehacer, buscar aquella experiencia que un día tuvimos. Porque en la vida natural, hermano, si desmayamos físicamente es porque estamos desmayados espiritualmente. ¿Entiende eso? Y luego sabemos que nos equivocamos. Nos equivocamos. Nada hacemos, hermano, con que poner la excusa de que porque aquel es así como es. Nosotros no somos aquel ni aquellos. Debemos de ser nosotros. ¿Entiende eso? Porque si hablamos de críticas, en diferentes congregaciones hay material y nosotros no somos la excepción. Nosotros no somos la excepción. Entonces, aquí, hermano, hay cantidades de personas y como hay cantidades de personas, hay cantidades de defectos. Yo tengo muchos defectos y usted me los puede ver aunque yo no me los mire. Y por esa necesidad, hermano, que tengo de renovarme, tengo que aprender a verme mis defectos. Tengo que ver cómo estoy en el amor hacia mi Dios, hacia la obra, hacia los siervos y las siervas, hacia el servicio de calidad que tengo que dar. Tengo que examinarme acerca de la fe que tengo. Les hemos, hermano, dicho aquí a través de diferentes predicadores y lo hemos oído, que yo no puedo caminar con la fe de otro. Yo tengo que caminar con la fe que Dios a mí me ha dado, porque dice la Biblia que a cada uno le ha sido dado el don de fe. Y yo sé que si estoy fallando en el aspecto de la fe, la palabra del Señor es el instrumento por la cual Dios me habla a mí. No puedo decir que Dios a mí y a los que servimos en esta congregación, no podemos decir que Dios nos ha dado fe. Dios nos ha dado fe. Entonces, y hay muchas maneras de comprobar que Dios nos ha dado fe. Un ejemplo, hermano, el que hayamos creído en el Señor y que hayamos visto año con año cómo Dios ha ido obrando a través de la fe que Él mismo nos dio. Un día de estos estábamos haciendo limpieza en el cuarto de máquinas y estaba viendo la viñeta donde dice la aprobación final. Y recordé la fecha de ese momento tan esperado, que fue el 30 de diciembre del año 2003. Porque nos habían puesto una aprobación condicional, donde teníamos que llamar un equipo de emergencia para que vinieran a cuidar el edificio porque no estaba aprobado, y un incendio y un montón de cosas, y toda la ofrenda y parte del diezmo se la llevaban esos ingratos. Y nosotros con una deuda, y Señor, quítanos esta carga, Señor, aquí. Y Dios había puesto, hermano, un aguijón, ¿verdad? Pero ese aguijón era un inspector que no le parecía nada bueno el evangelio y la había agarrado en contra de nosotros. Y nosotros, hermano, orando, ¿verdad?
Un día de estos me estaba riendo de algo que me decía un hermano, que dice que una hermana oraba allá en su país y decía, cada palabra que decía, Señor, esta es una bomba para el demonio, y decía un montón de palabras, esta es una ametralladora para el demonio, y decía un montón de locuras. Pero fíjese, me dijo que de esas locuras Dios la bendecía a la hermana. Entonces así estábamos nosotros, Señor, atamos ese inspector de las orejas, del hocico, de todo, ¿verdad? Le aventamos bombas al demonio. Pero un día me dice Johnny, mire, ¿qué está haciendo? No, decime, le dijo, ¿qué ha pasado? Y aquí está Johnny, que Dios lo bendiga. Entonces me dice, mire, vino el inspector. ¿Y qué dijo ese desgraciado? No, hombre, cálmese. Vino otro. Vino un negrito y ni preguntó nada. ¿Cuál es el problema que tiene aquí? No, le dijo él, aquí no hay ningún problema. Aquí lo que necesitamos es el papel de la inspección. ¿A dónde te lo pongo? Si yo hubiera estado aquí, le hubiera hecho que me lo pusiera aquí. Aquí, póngalo, le dije. Y yo me estaba acordando de eso. Eso fue a través de la fe y a través del poder de Dios. Porque cuando aquel hermano que necesita y clama a Dios para que le renueve la fe y le devuelva la fe y haga maravillas en la fe, Dios lo hace. ¿Cuántos glorifican al Señor? Dios lo hace. Dios lo hace. Entonces, hermano, necesitamos renovarnos también en la fe. ¿Y qué decimos del gozo? A veces, hermano, tenemos el concepto del gozo equivocado. Un día de esos también me dice una hermana de que ella estuvo aquí congregándose y viene de vez en cuando y me dice, fíjese, hermano, que en las cosas que usted dice acerca de los músicos y de los cantantes, tiene razón, hermano William. Y eso le digo yo, dígame. Fíjese que a la iglesia donde estoy, me dice, llegaron unos músicos a cantar. Qué bonito tocaron, me dijo, y qué bonito cantaron. Pero fíjese que algo raro pasó ahí. El pastor predicó acerca del orden de la Santa Cena. ¿Y sabe qué? Los cantantes y los músicos sentados no tomaron Santa Cena. Y entonces, ¿qué tipo de gozo tienen ellos? Gozo emocional, gozo humano. Pero el gozo espiritual es un gozo que tiene que ver con el Espíritu de Dios. Cuando agradamos a Dios, el Espíritu se goza. Cuando desagradamos a Dios, el Espíritu se entristece. Y por eso se pierde. Entonces, hermano, tenemos que examinar también cuál es el tipo de gozo que tenemos. Por ejemplo, el hecho que no haya sonado ningún instrumento, y no es porque no hay instrumentos, aquí están los instrumentos, ¿verdad? Pero si no han sonado, eso no quiere decir que usted no puede sentir el gozo real del Espíritu. Porque aquel que dobla su rodilla, aquel que alaba, aquel que adora, ahí debe de estar el gozo. Porque dice que donde 2 o 3 se congregan en el nombre de Cristo Jesús, ahí está el Señor en medio de ellos. Entonces, dele la gloria al Señor. Aleluya. Entonces quiere decir que no vamos a decir que estuvo fulano de tal cantando en la iglesia, el culto estuvo alegre. No podemos decir eso, porque debemos de aprender, hermano, que en la angustia, en todos los detalles, el gozo debe de estar siempre en nosotros. El deseo de congregarnos. Mire, a manera de crear conciencia, el estar yo en una capacitación es por mi necesidad espiritual, que cada día debo de aprender y de crecer en el conocimiento de la palabra de Dios. Y de congregarme no es que voy a ir porque soy el obrero de la iglesia. No, debo de estar con el deseo, con el anhelo de congregarme siempre, porque el apóstol Pablo dice, algunos tienen por costumbre el no congregarse. Quiere decir que han perdido el deseo de congregarse. A donde quiera que usted vaya,
si se cambia de estado, si se cambia de ciudad, procure hallar una congregación donde usted se pueda sentir bendecido con el consejo de la palabra de Dios, y el gozo permanecerá y el deseo de congregarse también aumentará. Y si hablamos del deseo de servir, hermano, debemos de estar pronto siempre. Cuando tengamos un privilegio, demos, hermano, todo el esfuerzo que tengamos en estar temprano. Hagamos todo sacrificio y todo lo que tengamos que hacer. No llamar, hermano, hoy no puedo. Fíjese que hoy tengo que hacer tal cosa. Hermano, fíjese que es que me siento mal. Es bueno la responsabilidad, pero es mejor procurar servir. Y sabe que las personas que no entienden eso vienen a la iglesia por otros motivos. Y por eso hay personas que visitan nuestra congregación y no se sienten bien, porque quizás ellos vienen de algunas congregaciones donde no hay la atención que se debe de tener siempre. Un día de estos vino una persona y al nomás venir vino a conectar su celular a una de las paredes laterales. Y nos va a disculpar, pero cuando usted traiga a un invitado, hágale conciencia. Dígale, por favor, vamos a la iglesia a glorificar a Dios. Vamos a escuchar palabra de Dios. Si tenés celular, por favor, apagalo. Porque es muy penoso, dígale usted, para nosotros el que suene un celular. A veces se nos olvida. A veces se nos olvida. Pero eso es parte, hermano, también de nuestra responsabilidad. Y hay gente que de manera jactanciosa dice, y entonces me voy. Es su decisión. Me decía, en la velación me decía un hermano, pastor, ¿y ustedes cuántas venes tienen? Y le digo yo, nosotros no usamos ese método. El líder que sirve con toda responsabilidad se encarga de su reunión familiar y buscar los medios a través del equipo que podemos ayudar. Si usted me pregunta, el día que iban para el campamento los muchachos, yo llegué a la casa a la 1 de la madrugada y desde las 6 de la mañana andaba listo, ¿verdad?, ayudándole a unos padres que no podían traer a sus hijos al evento, y yo los fui a traer. Entonces es parte, hermano, del equipo. A las 11 de la noche estaba llamando a alguien, hermano, se me trabaron las carretas, no pude dar la ofrenda, pero yo no sé qué va. No, hermano, si a nosotros el dinero es, si por fin y al cabo ya pagamos, le dije yo. O sea, no es el dinero. No, hermano, es que si tuviéramos un tren, mire, fuéramos más. ¿Y para qué queremos ser más? Y aquí ya no cabemos. Pero, hermano, la gente se acomoda. Mire, el pecador, él solito va para la cantina a comprar el licor. El borracho, ¿verdad? Él solito va a la discoteca. Ahí va. Y tiene, hermano, muchas maneras de esforzarse. Va al estadio, tiene que pagar una buena cantidad, más que la ofrenda que puede dar en una congregación. Pero a la iglesia, como estamos muertos, ¿verdad?, como estamos, hermano, desahuciados, en la iglesia queremos salacuna. Pues sí, porque un bebé hay que atenderlo con todos los cuidados, ¿verdad? Pero a veces no es el bebé que necesita la salacuna, sino el viejo, la vieja pecadora, el inútil, el ingrato, el desagradecido. Ese quiere hasta un engañador. Y como hay congregaciones que les consienten todo, usted los bautizan estando en fornicación. ¿Y qué ganamos nosotros? Un día vino un bolo ahí. Me quiero ser evangélico, me dijo. Qué bueno, le digo yo. Y quiero que me bautice ya, me dijo. Da, bañate, le dije yo. Da que te pases a Zumba. Ah, ¿y usted quién es? Ah, ya venís de bravo. Anda a gritarle al cantinero donde has comprado el guaro. A mí no me hables con totera. ¿Querés que llame a la policía? No, cálmese pues, yo me voy con mi gusto.
La gente quiere hacer lo que le da la gana hacer. Y mire, y una persona religiosa es igual a un borracho. Terco, obstinado, y que no me voy de aquí, que no sé qué, que lo único. ¿Y qué gana con eso usted? ¿Qué gana? Nada. Solo desgracia. Ahora, la oportunidad de renovarnos la tenemos. 1 Corintios 5:17. Espero que la mayoría de los líderes lo sepamos. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Amén. Lo debemos de saber de memoria. Si estamos en Cristo, renovémonos. Dejemos esa vieja naturaleza. Dejemos ese hombre, esa mujer implacable, inestable. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas al pasado, a la basura, ¿verdad? ¿Para qué? Para que seamos nuevas criaturas. La oración y la palabra de Dios son la inyección y las píldoras espirituales que necesitamos. El orar es comunicarnos con Dios, hablar con nuestro Padre Celestial y exponerle a Él. Usted dice, Dios sabe quién soy. Sí, pero digámosle, he sido, Señor, descuidado. He sido irreverente. Me he olvidado de tu palabra. Soy simple cuando doblo mis rodillas. Porque a veces para orar no tenemos palabras, pero para ver el equipo de fútbol favorito, hermano, ponemos ahí los snacks, el refresco, ¿verdad? Y estamos ahí panza arriba, deleitándonos, ¿verdad? Tratemos de poner esa devoción en la oración. Doblemos nuestras rodillas, levantemos nuestras manos y dígale, Señor, aquí estoy. Quiero comunicarte, Señor. Tú lo sabes todo. Yo hace poco le pedía perdón a un hermano y me dice, hermano, olvídese de eso. Y usted ya me dijo de eso, hermano. Y yo le dije, sí, pero me siento bien en decírselo. Me siento satisfecho en decírselo por ese favor tan grande que usted ha hecho, hermano. Y a este hermano usted le hizo esto y esto, y yo estoy agradecido con usted. Hermano, no tiene, sí, pero me siento bien decírselo. Dígale, Señor, agradezco la vida. Agradezco, Señor, el que me hayas tomado de la mano, el que me hayas dado ese sueño, Señor, para reprenderme, el que me hayas puesto al hermano, Señor, para que me hablara y me motivara, el que hayas hecho esto. Y cuántas cosas hace Dios en nosotros. El que le paguen por cada semana de trabajo, el que estemos vivos de haber terminado la semana de trabajo, el que podamos ir a cambiar el chequecito o a meterlo al banco y de poder realizar las cuentas que tenemos pendientes. Hay que decirle al Señor todas esas cosas. Y cuando leemos su palabra, hermano, entendamos que es Dios hablándonos de manera directa. Mi teléfono es antiguo, tiene ya 7, 8 años. Y a veces hay hermanos que me mandan mensajes bonitos y me ponen unas cositas, pero como mi teléfono es antiguo, es viejo, solo me salen los cuadritos en blanco y negro. A saber qué me quisieron poner ahí los hermanos. Tal vez una cara de diablo, de mapache, a saber qué, mejor no los miro. Pero volviendo, cuando perdemos el gozo. ¿Cuándo cree usted que perdemos el gozo? Cuando nos enojamos, cuando pecamos, cuando le fallamos a Dios. Pero mire,
David en el Salmo 51, ¿qué le pide al Señor? David le dice: en el versículo 8, dice: hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Porque cuando andamos enojados, hermano, hasta los huesos se traban. Hace un par de años le decía yo a la hermana Cari, cada día le digo, yo siento que este canal se me va haciendo más profundo. Y me dije que como solo bravo andás, porque a veces uno anda así, ¿verdad? La deuda que uno tiene y se le queda viendo al hermano. ¿Y qué culpa tienen ellos de mi deuda? Y a veces uno anda ahí todo. ¿Y por qué no cantan, hermano? Es que yo así soy. David le dice: hazme oír gozo y alegría. Digámosle al Señor que queremos oír gozo, que queremos sentir alegría, para que se puedan recrear los huesos que se han abatido. Le pide también en el versículo 10: crea en mí, Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No deseches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Si ha creído en el Señor, si usted sabe que Cristo murió y resucitó exclusivamente por la humanidad, y yo soy un ser humano, pues para mí es esta palabra. En Isaías capítulo 40, vamos ahí al capítulo 40 de Isaías, y luego leemos 2 o 3 versículos. Versículo 28. El versículo 29, perdón, 29. Dice: Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene nada. Y ahí dice que los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Vamos al Señor a tomar nuevas fuerzas. Tomemos, hermano, la fortaleza de Dios como nuestra bendición espiritual. A veces la vida religiosa nos lleva a una corriente rutinaria, pero Dios, hermano, tiene el poder para renovar nuestra visión y cambiar la proyección que nosotros equivocadamente hemos caído. El Señor en el libro de Josué, en el capítulo 14, versículo 11 y 12, le da un sentir a este siervo. El versículo 11 dice: este hombre, con nueva visión, todavía, dice Josué 14:11, estoy tan fuerte como el día que Moisés envió, como el día que Moisés me envió. ¿Cuál era mi fuerza? Entonces, tal es ahora mi fuerza para la guerra y para salir
y para entrar. Este hombre de aproximadamente 80 años estaba diciendo estas palabras. El versículo 12 le dice: dame pues ahora este monte del cual habló Jehová aquel día, porque tú oíste en aquel día que los anaseos estaban ahí y que hay ciudades grandes y fortificadas. Quizás Jehová estará conmigo y los echaré como Jehová ha dicho. Dios da fuerzas, Dios da una nueva visión, Dios da oportunidades, amados hermanos, para que nosotros nos refresquemos, nos fortalezcamos y hagamos, hermano, conforme a la voluntad de Dios. El último versículo de esta enseñanza, 2 Corintios 14, 16. 2 Corintios 4, 16, perdón. 2 Corintios 4, 16. Estoy un poco equivocado ahí. No sé si es primera. ¿Estamos bien? Bueno. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque este nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva día en día. Físicamente podemos estar bien gastados, pero procuremos alimentar el cuerpo espiritual y vamos a tener fuerzas. Cuando nos visitó el hermano Steve Green, estuvimos platicando acá en la oficina. Y le dije: hermano Steve, ¿usted toda la vida ha sido cristiano? Debería de serlo, me dijo él. Pero en la adolescencia y en la juventud me le rebelé a mi padre. Como Dios me había dado una voz para cantar, a la gente le agradaba y yo cantaba. Y en esos tiempos de rebeldía, me dice, mi papá cayó enfermo. Yo no podía tolerar la enfermedad que abatió a mi papá. Un guerrero, un misionero, un pastor consagrado para Dios, y que le cayera la enfermedad del Parkinson, eso era intolerable para mí. Y varias veces lo fui a visitar, dice, pero un día que llegué, él tomó fuerzas, me tomó de la mano y me dijo: Steve, arrodíllate. Pero yo sentía que me había agarrado un gigante. Y le dijo: Steve, este roble fuerte que vistes un día, Dios lo ha doblegado para conocer este roble a su Dios y llevarlo con el premio más grande que Dios le puede dar a aquel que le ha conocido, a aquel que le ha servido y le ha salvado. Dice que con esta mano lo tenía del puño de la mano derecha y con la otra le puso la mano en la cabeza. Y dice que en ese momento le vino a él la escena como Abraham estaba hablando por Isaac y como que Isaac estaba hablando por Jacob y como que Jacob estaba dando la bendición y la confrontación a cada uno de sus 12 hijos. Su cuerpo se estremeció de Steve Green y desde ese día Dios lo transformó. Y aunque la Sony Music le ofreció contratos de cientos de miles, él ha preferido cantar al Señor y bendecir al pueblo de Dios. Hermano, si físicamente tus fuerzas se han acabado, Dios quiere restaurarte.
Dios quiere hacer. ¿Que estamos atribulados en todo, dijo Pablo? Sí, pero hay un Dios que tiene poder. Venid a mí, dijo el Señor en Mateo 11:28, todos los que están cansados, los que están trabajados y abatidos, que yo los haré descansar. Este momento, hermano, tenemos la Santa Cena. La Santa Cena es para hacer memoria lo que el Señor Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. Y el comer el pan hacemos memoria de aquel que murió y resucitó. De aquel hermano que dio su vida en rescate de todos los que creemos en él. El Señor quiere despertar a los que duermen. El Señor quiere ayudar a los que están atribulados. El Señor quiere hacer descansar a los que se sientan cansados. ¿Cómo? Renovándonos. Cuando somos renovados, somos fortalecidos. Cuando somos fortalecidos, resucita el amor, resucita el gozo, resucita el deseo de servir al Señor. Con sus propias palabras, dígale: Señor, aquí estoy, con el deseo de renovarme, con el deseo de tomar nuevas fuerzas. Que al darme la oportunidad, Señor, de comer este pan, por la necesidad de sanidad, sea física o espiritual, Señor, que tú puedas bendecirme, que me puedas sanar. Sana mis heridas, cúrame del pecado, renuévame, Señor, con tu Santo Espíritu. Bendice este pueblo, Señor. Bendice esta congregación. Señor, que al comer este pan, por la enfermedad que sea, seamos sanados. Que al tomar esta copa, Señor, por el problema que sea, seamos resucitados espiritualmente, haciendo memoria de lo que tú hiciste, Señor, con tus discípulos, dando mandamientos, Señor, con tu palabra, que podamos hacer nosotros lo mismo, para recordar, Señor, que tú vienes pronto, que tú nos amas y nos quieres bendecir. Vamos a invitar a nuestros hermanos encargados de tomar los utensilios y todos aquellos que deseen participar. Si usted ha creído en Cristo Jesús como Señor y Salvador de su vida y ha ido a las aguas del bautismo, si desea renovarse, si desea, hermano, agradar a Dios en todos los aspectos.